Muy bien, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dos versículos, pero claramente contundentes en la carta. Estos hermanos están sufriendo persecución. Estos hermanos se encuentran dispersados por distintos lugares, distintas regiones. Y es una carta que no va destinada a una iglesia en particular, sino a un grupo de creyentes que está disperso, que claramente son la iglesia del Señor, pertenecen a la iglesia universal del Señor. Y lo que hace Pedro es estimularlos, es animarlos, es fortalecerlos, es advertirles también acerca de la naturaleza de la vida cristiana. Nosotros bien sabemos que la vida cristiana no es color de rosa, y estos creyentes a los cuales va destinada esta carta bien lo sabían, y Pedro va a hablar al corazón de estos hermanos, les va a alimentar el alma con la palabra de Dios claramente. Y lo que hace el apóstol Pedro es poner en la mente de estos creyentes, en medio de la persecución y del sufrimiento, un tema que es tan, pero tan real, un tema que es tan, pero tan serio, que muchas veces lo dejamos de lado. Cuando en la vida, cuando todo parece que encaja en nuestra vida, nosotros olvidamos esta realidad de la vida cristiana. Cuando todo nos va mal, también a veces olvidamos esta realidad de la vida cristiana, y tiene que ver con la lucha espiritual en la cual nosotros estamos inmersos. Durante algunas semanas, los miércoles, estuvimos hablando a la luz de Efesios capítulo 6 acerca de esta realidad de la vida. Estamos en una batalla espiritual que no es contra personas necesariamente, sino que es contra el enemigo número uno de Dios, el enemigo número uno de nuestras almas, que es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y Pedro pone la mente de estos creyentes en ese lugar, la lucha espiritual en la cual ellos están inmersos y que probablemente no sean conscientes de esa situación. Nosotros el miércoles terminamos una serie de principios que veníamos viendo en cuanto a la oración en virtud de la lucha en la que nos encontramos. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20 fue el texto que tratamos de desglosar durante algunas semanas, y en síntesis decíamos que la oración no es otra pieza de la armadura del creyente. Ustedes se acuerdan que la instrucción de Pablo a los Efesios acerca de la oración está en el marco de la lucha espiritual y de la armadura del creyente. Y decíamos eso, la oración no es una parte más de la armadura, sino que es el espíritu, es el ánimo en el que nosotros debemos hacer uso de esa armadura. Podríamos decir que la oración, a la luz de lo que Pablo enseña allí en esa carta, es la actividad en la que debemos estar envueltos los creyentes al poner a trabajar, al usar esos recursos que el Señor nos ha brindado, esa armadura de la cual Él nos ha provisto para pelear esta batalla espiritual. Claramente Pablo en Efesios, capítulo 6, nos está diciendo, y esa fue la melodía de todo el tiempo que compartimos, que debemos orar y no dejar de hacerlo, velar en la oración. Pero cuando vamos a una carta como esta, donde se aborda el mismo eje, la misma línea de pensamiento, el mismo tema, podríamos decir, Pedro nos dice que en esta lucha nosotros debemos ser sobrios. Pablo nos dice, deben orar, esa debe ser la condición del creyente. Pedro nos dice, en esta lucha deben ser sobrios, deben velar y deben resistir, firmes en la fe. Y ese es el título del sermón, resistiendo firmes en la fe. Esa es la condición en la cual se debe encontrar cada creyente en el plano individual, en el plano personal, y esa es la situación en la que nosotros debemos encontrarnos en el plano corporativo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, orando en todo tiempo, permanentemente, continuamente, todo tipo de oración, como veíamos en estas últimas semanas, luchando, batallando, no dar un paso como iglesia sin orar. Y ahora vamos a ver a la luz de la pluma del apóstol Pedro que también debemos ser sobrios, debemos velar en esta batalla, debemos resistir firmes. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Fíjense qué interesante el cierre que hace el apóstol Pedro, a dónde pone la mente de estos creyentes, no en ellos mismos, no en su sufrimiento, sino que pone la mente en aquellos creyentes, en aquel pueblo del Señor en distintas partes del mundo que también están sufriendo, que también están padeciendo y que en ellos se está cumpliendo, ¿no es cierto?, estos padecimientos, estas luchas que ellos están atravesando, estos cristianos destinatarios de esta carta. Probablemente mucho de lo que hoy vamos a oír, bueno, venimos ya, se podría decir que a nivel iglesia, hablando bastante acerca de la lucha espiritual en la que nos encontramos. Probablemente a ustedes les parezca o les resulte extraño algunas cosas de las cuales vamos a hablar hoy, pero yo quiero ser muy específico, muy detallista al hablar de esta lucha, de esta batalla y de quién es nuestro adversario puntualmente. Hablar de lucha espiritual tiene muchas connotaciones en nuestros días. Por un lado, en un sector del mundo evangélico de nuestros tiempos, la batalla espiritual, la guerra espiritual está en auge, ¿no es cierto? Vas a encontrar en algunos contextos que hasta se hacen talleres, conferencias de cómo batallar, de cómo estar en guerra espiritual, etcétera, etcétera, en los contextos carismáticos, pentecostales y demás cuestiones. Por otro lado, en el ambiente evangélico también hay una ignorancia acerca de la batalla en la cual nos encontramos. Hay una ignorancia acerca de quién es nuestro adversario. En algunos casos tal vez es muy complejo hablar o abordar estos temas porque nosotros vivimos en una generación muy particular. Por eso le digo, por un lado, hay creyentes que se agarran a los golpes, parece ser, con el mismo Satanás. Pero por otro lado, hay creyentes que son más escépticos, y eso tiene que ver con el tipo de generación en el cual nosotros estamos, una generación influenciada por la ciencia quizás, por la tecnología. De hecho, hay personas, y hasta te resultaría curioso que algunos hasta se consideran creyentes, hay creyentes que no creen en la existencia de seres espirituales que pueden afectar seriamente nuestras vidas, que pueden afectarnos, ¿no es cierto?, nuestra vida en el plano tangible, en el plano físico, ¿no es cierto?, desde el plano espiritual al plano en el que nosotros vivimos. Pero fíjense las contradicciones del ser humano, y hablo en sentido general, no solo de creyentes, las contradicciones del hombre, porque vivimos en una generación tal vez influenciada, llena de ciencia, de tecnología y demás cuestiones, pero aún así, a pesar de todos los avances que hemos logrado como sociedad, muchas personas creen en fenómenos espirituales y lo hacen tal vez desechando la verdad de Dios, lo que Dios dejó plasmado en su palabra. Eh, Mucha gente cree en el plano espiritual, pero eso está sujeto a su imaginación. Por ejemplo, algo claro, un ejemplo muy práctico puede ser los horóscopos. Hay personas que creen en los horóscopos. Hay personas que creen en las cartas de tarot. Hay personas que creen en la comunicación con muertos. Fíjense, vivimos en una generación avanzada, sin embargo, en medio de ese contexto hay muchas personas que tienen este tipo de creencias o convicciones. Probablemente vos conocés a gente que lleva a los hijos a curarle el empacho a alguien, ¿eh? O gente que hace ese tipo de cosas, curanderos, brujos, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata del mundo espiritual, nosotros sabemos que hay una voz autorizada para hablar acerca de eso, no es la voz del pastor en este caso, es la voz de Dios a través de su palabra. Dios es la voz autorizada para hablar de lo que sucede en el mundo espiritual, de cómo eso nos afecta a nosotros, los hombres, las personas, especialmente los creyentes, aquellas cosas visibles e invisibles, como dice, como le llama la Escritura. Así que a la luz de este pasaje, hermanos, y dicho todo esto, yo quisiera poner la atención de ustedes en lo primero que encontramos allí en ese texto que hemos leído. Hay un llamado a la sobriedad. Fíjense que lo primero que nosotros encontramos en nuestro pasaje es una exhortación de Pedro a vivir a la luz de la realidad. Es real la lucha espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Por eso está exhortando a estos hermanos a estar alertas, ¿sí?, a no ser descuidados
en esa área de la vida. Sed sobrios y velad. Es obvio, hermanos, que nosotros descansamos en el Señor, nosotros confiamos en su cuidado, en su protección, pero eso no significa que nosotros como creyentes ignoremos el peligro real de la lucha espiritual en la cual nosotros nos encontramos día tras día. Cada vez que te levantás, como digo siempre, vas a entrar en una batalla, ¿sí?, que tiene repercusiones eternas, y esa es la realidad. Así como del otro lado de la eternidad, hermano, nosotros aprendemos y vemos en la Escritura, y eso nos alienta. ¿Qué es lo que nos alienta? Del otro lado de la eternidad dice la palabra de Dios que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia. Y no lo dice, pero por deducción, por lógica, nosotros podemos entender claramente que ya no habrá lucha espiritual. No va a haber llanto, dolor, angustia, pero tampoco vamos a estar luchando, vamos a estar batallando. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero por lógica nosotros sabemos que de este lado de la eternidad va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber llanto, desilusión, decepción, y va a haber lucha espiritual. Va a ser real esa lucha, esa batalla en la que nos encontramos. Todas estas cosas lamentablemente van a existir de este lado de la eternidad. Y hay dos mandatos que Pedro hace en esta exhortación. Fíjense que el primer mandato, el primer imperativo, dice ser sobrios. Esa palabra, sobriedad, se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de cualquier sustancia tóxica, es decir, de cualquier tipo de influencia, ¿no es cierto?, que puede venir derivado de una bebida fermentada, alcohol específicamente. De eso nos habla la palabra sobriedad en los tiempos bíblicos, esa era la connotación que tenía. Y también podríamos decir que es la connotación que hoy tiene, ¿no? Cuando decimos que alguien no está ebrio, sino que es un hombre sobrio, está en estado de sobriedad, no de ebriedad. Pero Pedro, al usar esta palabra, se está refiriendo puntualmente al hecho de tener una mente lúcida, hermanos. Sed sobrios es tener una mente lúcida, una mente que está libre de confusión. Y la idea que la palabra sobriedad comunica es la de una mente clara, una mente estable, bien balanceada, una mente que está en su sano juicio, podríamos decir, que es capaz de ejercer el autocontrol, el dominio propio. Todo eso abarca la idea de sobriedad y el llamado que Pedro está haciendo a estos creyentes. Cuando nuestra mente, hermanos, no funciona como debe funcionar, terminamos haciendo, terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Esa es la idea. Cuando nuestra mente no funciona como debe funcionar, terminamos haciendo lo que no debemos hacer, terminamos pensando lo que no debemos pensar, y muchas veces terminamos viendo lo que no debemos ver. Cuando nuestras mentes se intoxican con las cosas que este mundo ofrece, lamentablemente comenzamos a tener lo que podríamos llamar como una perspectiva deformada de la realidad. Repito, cuando nuestra mente está intoxicada con las cosas que este mundo ofrece, con las opiniones que este mundo ofrece, con las ideas que este mundo ofrece. Muchas veces caemos en esta idea, ¿no? En esta realidad. Tenemos una visión, una perspectiva deformada del mundo espiritual, en este caso, de cómo debemos cuidarnos, de los peligros que amenazan a nuestra alma, de los peligros que amenazan a nuestra iglesia local. Cuando nuestra mente no está lúcida, ignoramos estas cosas y vivimos como si estuviéramos en un parque de diversiones, y bien sabemos que eso no es lo que caracteriza a la vida cristiana. Dice un autor, el príncipe de este mundo es Satanás, por lo tanto, dice este hombre, todo lo que este mundo te ofrezca en términos de ideologías, en términos de filosofía, en términos de diversión, en términos de adicciones, de alcohol, lo que sea, entretenimiento a cualquier costo, etcétera, etcétera, agregarle lo que quieras a esa lista, todo lo que este mundo nos ofrece, y me interesa mucho lo que dice, me gusta lo que dice, todo esto entontece al hombre, y esa es la realidad, no se entontece, intoxica nuestra mente, oscurece tu entendimiento, adormece tu conciencia, elimina el juicio moral y el dominio propio. Y esa es la tarea del príncipe de este mundo, eliminar
conciencia, adormecerla, oscurecer nuestro entendimiento, nuestro juicio moral, dominio propio. Por eso no debe sorprendernos las cosas que pasan en este mundo, las cosas que se filtran en la iglesia, lamentablemente. El llamado es a ser sobrios, mente clara, una mente estable, balanceada, lúcida, libre de confusión. Pero Pedro dice sobriedad, pero también deben encontrarse velando. La idea es estar atento, estar vigilante. Pedro hace un llamado no solo a tener una mente balanceada, dominio propio, una mente que pueda percibir la realidad como es y no estar adormecida. Él también manda a mantenerse en alerta constante, en un estado de vigilancia permanente, esa es la idea. ¿Por qué? Porque nuestras almas están en peligro todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en peligro, estamos batallando y tenemos que ver este mundo como un soldado debe ver su campo de batalla, ¿no es cierto? Y pensando en esa idea de un soldado, piensen en un campo minado. Un soldado sabe que lo que es caminar en un campo que está minado de bomba. ¿Por qué sabe? ¿Por qué es consciente? ¿Por qué está velando? Porque cualquier descuido, cualquier desvío puede ser mortal. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Estamos en una guerra, hermanos. Vivimos en un mundo caído, no vivimos en un jardín de rosas, no. La vida cristiana se desarrolla en un campo de batalla que es la vida misma, que es tu día a día. ¿Y cómo debemos estar? Sobrios. Debemos estar velando. Debemos tomar en serio la lucha espiritual, como creyentes y como iglesia también. Pero no para agarrarnos a piña con el enemigo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer. Pero debemos tomarlo seriamente, hermanos, porque el enemigo que nosotros enfrentamos es suficientemente poderoso y cruel y toma muy en serio esta batalla hacia nosotros, esta batalla hacia la iglesia de Cristo. Y ahora sí quiero poner la atención de ustedes en el enemigo que tenemos frente a nosotros. Dice, sed sobrios y velad. Está claro el mandato que Pedro nos hace. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense qué interesante, vuestro adversario, el diablo. La palabra adversario hace referencia a un oponente legal. Ese es el sentido que tiene esa palabra. Ese es el origen que tiene esa palabra. Es decir, alguien que está demandando a otros. Es una palabra que se usa en un plano legal, ¿no es cierto?, en un juicio. Es alguien que está demandando a otro. Esa palabra adversario hace referencia a alguien que está acusando a otro, es decir, un acusador. Cuando alguien va frente a un estrado y acusa, demanda a otra persona. Y es interesante cómo trabaja nuestro enemigo, el diablo, vuestro adversario, el diablo, porque continuamente Satanás, a la luz de lo que dice la Escritura, le está mintiendo a los hombres con respecto a Dios. Y eso fue lo que ocurrió en el Edén, eso fue lo que precedió a la caída del hombre. Satanás continuamente está levantando acusaciones delante de Dios en contra de los hombres, principalmente, especialmente de quienes, de los creyentes de la iglesia del Señor. En Apocalipsis 12:10 se llama al diablo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice la Escritura. Fíjense que Pedro usa esa palabra adversario. El término hebreo para esta palabra es Satanás. Ese fue el nombre propio que recibió Lucifer cuando se corrompió en su orgullo y generó esa rebelión de la cual nos habla la Escritura, esa rebelión allí en los cielos. Y es interesante que Pedro, antes de hablar en nuestro pasaje, antes de hablar de nuestro enemigo, primero él introduce el tema haciendo una exhortación a la humildad, tanto para jóvenes y para toda la congregación. Si vos lees los versículos que anteceden a nuestro pasaje, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7, vas a ver que el tema que está abordando ahí es la humildad de los jóvenes, la humildad de la congregación. Y es interesante porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el ejemplo supremo de humildad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, nuestro adversario
nuestro enemigo número uno, el diablo, es el ejemplo supremo del orgullo y la soberbia. Y es un dato de color, pero es un dato interesante que está en el marco de lo que nosotros estamos leyendo, estamos estudiando. La palabra diablo que vemos en nuestro texto significa calumniador, y es el término griego que se usa en la Septuaginta para traducir la palabra Satanás. Para quien no sabe, la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento traducido al griego. Y esa palabra, diablo, es la palabra Satanás. Entonces, diablo y Satanás no es más que el mismo nombre. Uno griego, de origen griego, otro de origen hebreo, pero ambos términos, fíjense que en nuestro idioma han sido adoptados para identificar al mismo personaje. Lo interesante es que Pedro identifica al diablo como vuestro adversario. No es únicamente el adversario de Dios, no es únicamente el enemigo de Dios, no es únicamente el enemigo de aquellos ángeles que nos se han revelado y que están adorando y sirviendo a Dios, sino que Él es el adversario vuestro, es el adversario de los cristianos. La Biblia dice que el diablo es un adversario poderoso y cruel, decíamos. Debemos ser conscientes de la lucha en la que nos encontramos, debemos ser conscientes del enemigo que enfrentamos. Es poderoso, es cruel, tiene mucha influencia en el mundo. En Juan capítulo 12, verso 31 dice, el mismo Cristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Fíjense lo que dice Juan, el príncipe de este mundo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, Pablo le llama el Dios de este siglo, Dios con minúscula. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le llama el príncipe de la potestad del aire. Entonces está claro, hermanos, que estamos en guerra con un enemigo que tiene cierto poder, pero no se trata de una guerra entre dos fuerzas iguales. ¿Se entiende? Estamos batallando, es un enemigo poderoso y cruel, pero no podemos hablar de que estamos enfrentando o se están enfrentando dos fuerzas iguales. La Biblia no minimiza el poder del diablo en el mundo, pero la Biblia también es muy, pero muy clara, hermanos, en presentarlo como un enemigo que sufrió una derrota aplastante en la cruz del Calvario. Nosotros hoy nos reunimos para celebrar y recordar a través de estos símbolos lo que fue alcanzado en la cruz del Calvario, lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, cargó todas nuestras miserias, nuestras culpas allí en la cruz. Pero Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, también venció a Satanás de manera aplastante en la cruz del Calvario. Esa expresión utilizada por Cristo, el príncipe de este mundo, no significa que el diablo tenga alguna autoridad legítima sobre el mundo. ¿Por qué? Porque ese derecho le corresponde pura y exclusivamente, únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo no está diciendo, una parte me corresponde a mí y la otra parte le corresponde al príncipe de este mundo. No, no es esa la interpretación que nosotros debemos tener de quién es nuestro enemigo. El Señor está diciendo, todo poder, toda potestad me es dada a mí. Esa expresión, el príncipe de este mundo, no es más que una pretensión que la Escritura le asigna a Satanás, a la figura de Satanás. Él pretende ser el príncipe de este mundo. Y los pecadores rebeldes se alinean a él en su rebelión, en su rebeldía contra Dios, se colocan sin saberlo bajo su mando, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue siendo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Satanás es un enemigo, es un príncipe, es un Dios con minúscula de este mundo, pero derrotado, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario.
Nosotros al recordar la obra de Cristo, al participar de la cena, nosotros recordamos que en la cruz se anuló el acta de los decretos que había en tu contra, si vos perteneces a Cristo, que te era contraria, dice Pablo, quitándola del medio, dice, clavándola en la cruz, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué más pasó en la cruz? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice nuestro Señor Jesucristo, triunfando sobre ellos en la cruz, aplastando al diablo y sus huestes espirituales. Dice, los exhibió públicamente, los aplastó, triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Y cuál es la idea de esto? Es como cuando un luchador está luchando, imagínate la escena, está golpeando, está derrotando a su enemigo y su enemigo ya está destrozado. ¿Y qué es lo que hace este luchador? Lo levanta y lo muestra, muestra cómo está destruido. No lo deja tirado ahí, lo muestra, lo exhibe públicamente, ¿no? Que todo el mundo vea que está derrotado. Esa es la idea de exhibir públicamente. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó por completo a nuestro enemigo. Por completo. Eso es lo que hizo Cristo con el diablo y sus huestes espirituales, hermanos. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso escucharlo, esto es maravilloso saberlo, porque el hombre pecador, hermanos, el hombre pecador y Satanás comparten la misma culpa y la misma condenación. Escuchen bien esto. El hombre pecador y Satanás comparten la misma culpa y la misma condenación. Pero, hermanos, Cristo en la cruz del Calvario logró redención de esa culpa y de esa condenación. ¿Para quién? Para los que son suyos, para los suyos. La autoridad y el dominio que el diablo tenía sobre los pecadores fue destruido en la cruz. Cristo venció el poder de la muerte, Cristo venció el poder del pecado, Cristo venció el poder del mismo infierno, el poder del mismo Satanás. Por eso, nosotros no nos cansamos de proclamar, de decir a todo pecador que corra hacia Cristo, clamando por misericordia, buscando misericordia en arrepentimiento y fe. Que corra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció el poder del pecado. No hace falta que vos, siendo una persona, un pecador declarado, culpable delante de la santidad de Dios, consciente si el Espíritu Santo te está dando esa convicción, no hace falta que sigas en esa condición y que compartas la misma suerte de Satanás en el infierno. Vos podés hoy ir a aquel que venció a Satanás. Satanás no puede impedir que el hombre sea redimido de su pecado y librado de esa esclavitud. En Mateo capítulo 12, los fariseos están acusando al Señor de echar demonios por el poder de los demonios. Y él les dice esto: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Verso 28 de Mateo 12 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El enemigo está derrotado, está atado, tiene un campo de acción, pero el Señor Jesucristo lo venció, hermanos. Dice un autor comentando sobre este pasaje, un comentario alusivo a esto, dice, en la cruz del Calvario, el hombre fuerte fue atado, de tal manera que ahora sus cautivos pueden ser librados. ¿No te impacta eso? Es hermoso saber eso, hermano. El hombre fuerte, Satanás, fue derrotado, fue atado. Los cautivos por Satanás pueden ser liberados. Eso no significa que Satanás no pueda actuar, dice este autor, dentro de un rango de acción. Es como un perro rabioso, dice, y me encanta, atado, es como un perro rabioso atado que puede morder en el largo que le permita su cadena. Satanás puede estorbar, hermanos, puede estorbar, mas no impedir la propagación del Evangelio. Satanás puede estorbarnos en la propagación del Evangelio, pero de ninguna manera, de ningún modo, el diablo va a evitar que el Evangelio sea proclamado en el mundo, hermanos, que el mensaje de la cruz de Cristo sea proclamado a los cuatro vientos. Ni tampoco Satanás va a poder impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo. ¿De qué forma?
salvando a los pecadores, edificando a su iglesia, consolidando a su iglesia, fortaleciendo a su iglesia, usando a su iglesia. La iglesia prevalecerá, dice una canción, preciosa canción. Y esa es la realidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Prevalece, el Señor la preserva y la iglesia está avanzando. ¿Dónde? En un mundo de tinieblas, ganando ¿a quién? A aquellos que están cautivos por aquel que fue atado, que fue derrotado en la cruz del Calvario. Está avanzando con la proclamación del Evangelio, hermanos. Mateo 24:14 dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Satanás puede estorbar, mas no impedir que el Evangelio se proclame, les decía antes. Bueno, la Escritura lo está diciendo. Este Evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Saben cuándo lo dijo esto el Señor Jesucristo? En el primer siglo dijo Cristo esto. 20 siglos después nosotros nos encontramos en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina, adorando ¿a quién? Proclamando ¿a quién? A aquel que dijo esto, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, adorando su persona, proclamando su nombre, rindiendo gloria y honor a nuestro Señor y Salvador. Acá, en este mismo lugar, hermanos, hay hombres y mujeres que éramos cautivos del diablo y que ahora hemos sido liberados por el poder del Señor Jesucristo. Nosotros, muchos de nosotros, éramos cautivos de Satanás. Estábamos allí a merced del diablo, pero el Señor nos rescató, nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz. ¿Se entiende, hermanos? Estamos seguros de que estamos frente a un enemigo derrotado, no estamos en una equidad, en una igualdad de fuerzas, pero eso no significa, hermanos, que estamos frente a un enemigo derrotado, no significa que Satanás tenga poca o ninguna capacidad para hacer daño. Es como un perro rabioso. Pensá, un perro rabioso que está atado, en el radio que él puede moverse, puede hacer daño y mucho daño. Esa es la mejor ilustración. Satanás no es ni más ni menos que un títere en las manos de Dios. Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios y la Escritura es muy clara al respecto. Pero cuando el diablo actúa dentro de ese radio, mientras le permite la cadena, siguiendo la ilustración, él puede hacer mucho mal. Es un enemigo muy astuto, que no tiene un ser, que no tiene en su ser una gota, una pizca de bondad. Así como Dios es amor, antes hablábamos, ¿quién es el ejemplo supremo en el contexto de nuestro pasaje de humildad? Cristo. Él es el ejemplo supremo. ¿Y quién es el ejemplo supremo de soberbia? Satanás. ¿Quién es el ejemplo supremo de amor? Dios. Dios es amor. ¿Qué es el diablo? El diablo es odio. Es la misma representación del odio. Efesios capítulo 6, verso 11 dice, Pablo, fíjense cómo Pablo habla, no lo vamos a leer, pero van a encontrar una frase allí, acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza es la palabra griega metodía, de donde viene nuestra palabra que nosotros usamos cuando nos referimos a algo metódico. ¿Qué significa eso? Las acechanzas del diablo. Que el diablo ataca de acuerdo a una estrategia cuidadosamente planificada con el propósito de causar el mayor daño posible. Él sabe que tiene un campo de acción limitado, entonces no es al azar, no tira mordiscones así, no, ahí es metódico en su ataque hacia los cristianos, es metódico en su ataque hacia la iglesia del Señor. Tiene estrategias cuidadosamente planeadas con el propósito de destruirte a vos, con el propósito de destruir a la iglesia del Señor. Aunque ya sabemos que la iglesia va a prevalecer, pero puede hacer daño. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer, le está diciendo el Señor a estos fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso Satanás y es padre de mentira. Eso es lo que Cristo dice del diablo cuando le está hablando a esos religiosos judíos, a esos fariseos. Todo lo que el diablo dice es mentira, es lo que está diciendo el Señor. El diablo miente para matar, él miente para destruir. Y eso nosotros lo vemos
de manera clara y específica en Génesis capítulo 3. El diablo mintiendo, distorsionando la palabra de Dios, trayendo confusión al hombre para matarlo, para destruirlo. Un autor acerca de Génesis 3 va a decir lo siguiente: el diablo se presenta a Adán y a Eva como aquel que viene a rescatarlos de la tiranía de ese Dios que no quería que ellos progresaran. Fíjense qué astuto. Y me gusta cómo lo presenta este autor. Dice, ¿qué pasó en el Edén? Es el diablo presentándose allí frente al hombre como, como el rescate, como el salvador de ellos. ¿De quién? De un Dios tirano, de un Dios que prohíbe cosas, de un Dios que da órdenes y que les impide a ellos progresar en su camino de crecimiento, de conocimiento. En el huerto del Edén, dice este autor, en el huerto del Edén Satanás se disfrazó de filántropo. Se disfrazó de filántropo, terrible hermano. Él vino a rescatar al hombre de ese Dios tirano, le prometió al hombre ser como Dios. Así actúa Satanás. Mentiroso, padre de mentira. Esa es la melodía que usa Satanás. La usó en el Edén, la usa en estos días. Serás como Dios. Serás como Dios. Y eso sigue resonando en la mente y en el corazón del hombre miles de años después. Y este autor cierra su frase y agrega lo siguiente: la mentira de Satanás fue: vuestro progreso solo será posible si ustedes se liberan de la obediencia a Dios. Mientras permanezcan en el camino de la obediencia, ustedes van a ser unos mediocres. Ustedes no van a poder progresar. El camino de la rebelión es el camino de la liberación. ¿No te suena familiar ese discurso? Eso es lo que este mundo te dice. Vas a ser un mediocre, ¿no? Dios, la fe, eso es para los mediocres, es para los que no resuelven sus problemas. Mucha gente dice así, bueno, creer en Dios es para un mediocre. Eso es lo que se piensa de la fe en Cristo. Ese es el mensaje de Satanás, hermanos. La pregunta frente a todo esto es: ¿Satanás cambió su metodía, su método, sus acechanzas? No, hermanos, no. Y lo grave es que el hombre sigue siendo tan tonto que sigue cayendo como cayó Adán hace miles de años atrás en el Edén. Y esa es la realidad. Sigue cayendo en la misma mentira, sigue cayendo en la misma táctica. Nosotros vemos que el mundo parece que va de mal en peor. Ponemos la esperanza en un hombre, en un presidente, en un gobierno, etcétera, etcétera. Por eso que la Escritura dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mienten y se mienten. Engañan y se dejan engañar voluntariamente. Esa es la realidad. 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Satanás promete lo que no puede dar, hermanos, y esconde su verdadera intención. Esa es la artimaña. Así actúa el enemigo de nuestras almas. Si vos estás hoy sin Cristo en este mundo, ¿sabés cuál es la verdadera intención del diablo? Él quiere alejar al hombre de la gracia, de la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que vos, si vos no tenés a Cristo, compartas con Él su propia desgracia, su propia suerte. Para que vos compartas en una eternidad lejos de Dios, en un lugar de condenación, su propia miseria. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir tu vida. Si vos no perteneces a Cristo, alerta. Satanás quiere destruir tu vida. Él quiere que vos no sirvas, que vos no vivas para aquello para lo cual vos fuiste creado. Vos fuiste creado para dar gloria al Señor, para dar gloria a Dios, para gozarte en Él, pero Satanás atenta contra ese propósito y va a usar todos los medios habido y por haber para invadir tu conciencia. Va a usar todos los medios para cegarte, para oscurecer tu entendimiento. Él no quiere tu bien. ¿Por qué? Porque él es el diablo. Él es el adversario, Él es un mentiroso, Él es un homicida desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Y Él odia a los creyentes y aún a los inconversos. Lo decíamos en esta semana. El diablo odia aún a aquellos que son suyos. Esa es la realidad. Por eso es que el diablo hace todo lo posible por estorbar que los hombres escuchen el glorioso mensaje del Evangelio.
Dijimos que Él no puede impedir nada, puede estorbar. Él ya fue derrotado en la cruz, pero sigue estorbando y trabajando en ese rango de acción que Dios le permite. Vos podés invitar, y vamos a hacer un ejercicio rápido, un ejemplo. Vos podés invitar a una persona a comer a tu casa un rico asado, ¿no es cierto? Vos podés invitarla a comer, no sé, creo que el asado es lo más rico que hay. Pero imagínate un menú precioso que nos encanta a los argentinos. Vos podés invitar a esa persona y de las 5 veces que invites, por ejemplo, adiviná, probablemente vaya 4 o las 5 veces a comer un asado. Invitarlo a la iglesia 5 veces. Invitarlo a escuchar la predicación de la Escritura. Y vas a ver cómo surgen complicaciones para venir a la iglesia. Nosotros lo vemos. Lo vemos. Yo tengo gente en mi círculo de relación que ha llegado acá a la iglesia y te vienen acá, en este lugar que de usos múltiples. Comparte una comida, pero lo invitas al culto, no quieren saber nada. Lo invitas a una reunión donde se proclama la Escritura, no quieren saber nada. Es el diablo el que está detrás de eso. Porque es a través del mensaje del Evangelio que esos pecadores pueden ver la gloria de Jesucristo y ser salvados. El diablo está detrás de eso, hermanos. Aunque el accionar del diablo no le quita responsabilidad a esos hombres o a esas personas, pero es Satanás estorbando, estorbando. 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, dice Pablo, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, cegó, dice Pablo, el entendimiento de los incrédulos, les cegó para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás le cegó el entendimiento, está diciendo Pablo. Pero el diablo no puede hacer eso sin el consentimiento del hombre. ¿Se dan cuenta? Esas ambas cosas conviviendo, ¿no es cierto?, en esa realidad. Satanás cega el entendimiento, pero él no puede hacerlo sin el consentimiento de ese hombre incrédulo. La Biblia no presenta a los hombres como pobres víctimas de Satanás. Pobre, pobrecito, una víctima del diablo, no. La Biblia presenta a los hombres como criaturas rebeldes que voluntariamente prestan oído a las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque él les dice lo que ellos quieren oír. Él les dice lo que ellos quieren escuchar. Y esa es la conexión de la que hablábamos hoy entre Satanás y el hombre pecador, cuando decíamos que comparten la misma culpa y comparten la misma condenación. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mensaje del Evangelio, hermanos, estorba el pecado del hombre. Hay personas que prefieren escuchar cualquier otra cosa, cualquier otra filosofía, cualquier otro tipo de religión, por más absurda que parezca, antes que prestar oído a ese mensaje que exalta a Jesucristo y que me llama a mí a someter mi voluntad a la voluntad suya. Eso lo detesto. Mucha gente piensa así. Escucha cualquier gansada menos ese mensaje que los llama a ir cautivos a Cristo. Cualquier cosa menos el Evangelio. ¿Cómo podríamos parafrasear qué piensa la mente? ¿Cómo es el pensamiento del hombre sin Cristo? Yo no quiero que estorben mi pecado. Es lo que una persona podría decir. Yo no quiero que estorben mi pecado. Yo no quiero que estorben mi estilo de vida. Yo no quiero postrarme ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy el Dios de mi vida. Yo soy mi Dios. Eso fue lo que el diablo me dijo. Eso fue lo que este mundo me dice. Serás como Dios. A mí me gusta más el mensaje del diablo que el de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios humilla al hombre. Yo no quiero ser humillado. El mensaje de Dios me humilla a mí y lo exalta a él, y eso a mí me molesta. Es lo que estaría pensando un incrédulo. Esa simple paráfrasis refleja la realidad del corazón humano. Esa simple paráfrasis refleja la realidad de dónde nos rescató el Señor, porque nosotros éramos así, vivíamos así, hermanos. Pero ¿saben qué? A pesar de esa realidad, nosotros vemos a Pablo
predicar el evangelio ¿a quién? A ese mismo hombre rebelde, a ese mismo hombre ciego en su orgullo y en su soberbia. Aún así, Pablo predicaba el evangelio porque él sabía que ese es el instrumento eficaz, la proclamación del mensaje del evangelio. Eso es lo que Dios va a usar para librar a los hombres de su ceguera, para llamarlos eficazmente a la salvación en Cristo. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién, a Jesucristo como Señor, y a vosotros y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, dice, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que hizo ese milagro, que su luz resplandezca en nuestros corazones, está diciendo Pablo, para iluminación del conocimiento de quién, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, le dice a los corintios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. ¿Cómo fui? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. A Cristo, a quien hoy vamos a recordar, aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo me propuse no llevarle otra cosa más que ese mensaje, está diciendo Pablo. Lo único que puede quitar la ceguera del hombre, ¿saben qué es, hermano? Es el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta noche podemos pararnos y decir, yo era ciego y ahora veo, yo vivía así, pero ahora puedo ver, ahora puedo contemplar a Cristo? Eso es maravilloso, hermano. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. No entendíamos todas estas cosas, pero si la estás entendiendo, no es la elocuencia del hombre, no es la elocuencia del pastor, no son mis palabras, es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Muchos de nosotros estábamos presos, privados allí en este mundo, pero el Señor nos trajo a la luz, hermano. Éramos ciegos, pero ahora vemos. ¿Qué pasa con Satanás y los creyentes, hermanos? Satanás y aquellos que han sido rescatados de sus garras. Decíamos que es obvio antes que Satanás busca destruir a los cristianos y a la misma iglesia del Señor. Esa es su misión, pero es una misión imposible. ¿Por qué? Porque él está derrotado, pero él se esmera en hacer todo el daño posible. Por eso Pedro nos está dando esta advertencia y es muy fuerte: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esa palabra devorar es muy fuerte porque describe la forma en cómo una bestia, como un león, imagínense, traga a sus víctimas de una sola mordida. Como una bestia, imagínate la bestia que sea, en este caso la Escritura pone la imagen de un león, traga a su víctima de una mordida. Es fuerte la palabra devorar. ¿Y cómo afecta el trabajo de Satanás a la iglesia de Cristo? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer, porque la Escritura nos enseña, que no todos los que profesan ser de Cristo en una iglesia realmente lo son. Cuando Satanás logra que un supuesto creyente, hermanos, públicamente abandone la fe en Cristo, eso claramente afecta el testimonio de la iglesia. Provoca que el mundo pisotee el nombre de Cristo y el mensaje del Evangelio. Y como el diablo no es omnisciente, por lo tanto no sabe en la iglesia quién es un genuino creyente o no. El diablo no es omnisciente, hermano. Dios sí es omnisciente. Dios sí conoce la realidad de tu condición espiritual. Dios sí conoce la realidad de tu corazón, no el diablo. Pero él anda, como él no conoce, como él no sabe quién es un genuino creyente de todo lo que estamos acá, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque él tiene la esperanza de sacar a algunos. En ese campo de acción, él tiene la esperanza de sacar, de afectar a la iglesia, que el nombre de Cristo sea pisoteado. ¿Cuándo? Cuando un supuesto creyente públicamente abandona su fe. Cuando un creyente se va de la iglesia. Cuando un creyente se descarría. Así, esos son los términos que nosotros usamos horizontalmente, ¿no? Se descarrió, dejó la fe, anda apartado, decimos. ¿Apartado de qué? Nunca fue, nunca perteneció a Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice 1 Juan 2:19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. ¿Para qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros.
No existe el concepto cristiano descarriado, hermanos. Nunca estuvieron en el carril. Por un tiempo parecían cristianos, tenían olor a cristianos, se juntaban con cristianos, pero se fueron, desaparecieron. Si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, perdón, habrían permanecido con nosotros. En segundo lugar, hermano, todo aquel que profesa el nombre de Cristo está llamado a resistir los ataques del maligno por medio de la fe. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. El verdadero cristiano pone resistencia. Hablábamos, que ¿cómo hacemos? ¿Atacamos o resistimos? ¿O nos defendemos? Nos defendemos, hermano. El verdadero cristiano pone resistencia a las seducciones del diablo. ¿Cómo? Por medio de su fe, creyendo en Dios, dependiendo de Dios, abrazando la fe, las convicciones, las doctrinas. Si alguien profesa ser cristiano y al mismo tiempo vive una vida descuidada, desinteresada de todo aquello que tiene que ver con Dios y su voluntad, esa persona está mostrando claramente su falta de fe en lo que Dios advierte en su palabra. Y muy probablemente quien viva así se esté engañando a sí mismo, creyendo que va camino al cielo cuando en realidad no es así, hermano. Y la pregunta es, ¿cuánto de los que estamos acá en este lugar nos encontramos conscientemente resistiendo al diablo con firmeza por medio de la fe? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos resistiendo, hermanos? Si no lo estás haciendo, estás contradiciendo abiertamente la palabra de Dios. Si vos decís que sos un cristiano, pero no te encontrás conscientemente resistiendo a tu enemigo. No hay muchas opciones, hermanos. Si vos sos un cristiano en decadencia espiritual, si sos un cristiano que está decayendo, ¿sabés lo que tenés que hacer? Tenés que ir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. No para ser salvo, porque ya sos de Cristo, sino para ser fortalecido, para que tu espíritu, tu alma, tu corazón sea vigorizado, sea fortalecido, y así puedas resistir con firmeza a tu adversario. Pero si vos sos un incrédulo, que parece ser cristiano, que tiene olor a cristiano, si vos sos un necio que pensabas que eras cristiano y hoy tenés el testimonio en tu corazón de que no lo eras, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que ir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no, tu destino será el mismo destino de Satanás y sus huestes espirituales, una eterna condenación. Conclusión, hermanos, seamos sobrios, es lo que está diciendo Pedro. Estemos en guardia constante. ¿Por qué? Porque estamos batallando. Las cosas que se están peleando, por las cuales estamos luchando, tienen valor eterno, tienen impacto eterno. No nos desvelemos. Al contrario, permanezcamos vigilantes. Y una vez más quiero hacer un llamado a aquel que está sin Cristo, que tal vez tiene el testimonio en su corazón de no pertenecer a Cristo. Esto es serio, esto es serio. Niños, jóvenes, presten atención, esto es serio. Adultos, todos los que estamos acá en este lugar, si vos estás en este lugar sin Cristo, no piense que Satanás ataca únicamente a los cristianos. No pienses eso. Si vos estás sin Cristo como tu Señor y tu Salvador en este mundo, sos presa de Satanás. Satanás es enemigo de Dios y él se opone a todo lo que Dios ha creado, principalmente al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si vos sos un ser humano que tiene el testimonio en su corazón de que Cristo no es su Salvador, vos sos criatura de Dios. Y sabés que estás en la mira de Satanás. No solamente estás en sus garras, estás en las miras de Satanás. El diablo te odia. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida, es mentiroso. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para engañarte, para que estés acá y sigas perteneciéndole a él, para mantenerte alejado del glorioso Salvador que se proclama en el Evangelio. Pero él no puede actuar sin tu consentimiento. El diablo no es amigo de nadie. El diablo no tiene una pizca de amor, decíamos antes. Él es odio. Él odia a Dios. Dios es amor, pero él es el odio. Él odia a los hijos de Dios y odia aún a los que son suyos y viven rechazando el Evangelio. El diablo no puede hacer eso sin su consentimiento, sin tu consentimiento. Él no es soberano en nada, decíamos.
Por lo cual, no escuches lo que el diablo te susurra al oído, porque vas a terminar tu existencia compartiendo la misma condenación del diablo si vos estás escuchando su voz. No sigas alineado a su voz. Es un enemigo que fue derrotado, fue clavado allí en la cruz del Calvario. No hay manera alguna de que vos puedas obtener victoria en esta guerra si no estás del lado del vencedor, si no estás del lado del Todopoderoso. No hay manera. La Escritura dice que el incrédulo no se encuentra luchando con Satanás. El diablo lo odia, lo detesta, está bajo sus garras, pero el incrédulo se encuentra luchando contra Dios. Te encontrás luchando contra el Todopoderoso si Cristo no es tu Señor. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? Que ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Está escrito en la palabra de Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Y si vos estás en Cristo, hoy podés confesar que Cristo es tu Señor. No lo confieses en la eternidad, porque ya será una eternidad de condenación. Hay un Filipenses capítulo 2, es un tremendo texto que el apóstol Pablo va a escribir en el contexto de la unidad de la iglesia. Pero a partir del versículo 6, nosotros encontramos una maravillosa proclamación del mensaje del Evangelio que necesita oír todo pecador que aún no ha ido a Cristo en arrepentimiento. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la misma condición de hombres, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Toda rodilla, hermanos. De los más chiquitos que están acá, los niños que están escuchando, hasta el más grande de acá. Toda rodilla se va a doblar. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto está decretado, esto está determinado, hermanos y amigos. Esto está determinado. Toda lengua, toda criatura va a confesarlo. Hoy podés hacerlo. No lo hagas en la eternidad, porque en la eternidad va a ser una eternidad de condenación. No lo hagas en la eternidad, hacelo ahora. No hay nadie que haya endurecido su corazón contra Dios y haya salido victorioso, le haya ido bien, haya ganado. No, nadie puede en esa guerra contra el Todopoderoso. Él no está vencido. Los creyentes tenemos un enemigo delante nuestro que está derrotado. Los incrédulos tienen delante suyo al Dios Todopoderoso que puede destruir su alma en el infierno. Es urgente, corramos a Cristo, anda a Cristo. Amén.